Bienvenidos y bienvenidas todas aquellas personas que estén viendo esta sesión asincrónicamente. En este momento es día viernes, son aproximadamente las 10:27 de la mañana y estoy comenzando a grabar. Ya había hecho un par de preguntas, pero el grueso de la clase viene ahora. Y lo primero que les quiero preguntar es, a propósito de términos que aparecen en la clase asincrónica, ¿cuál es la conexión, la relación entre representación, símbolo, signo y señal? ¿Qué es qué? Se dan cuenta, tengo el computador pegado, por eso de repente hago una animación y pasan 3 segundos antes de que efectivamente se ejecute. Así que vamos a estar, yo creo que producto de eso, esa especie como de Alzheimer de mi computador, que vamos a estar con estos ires y venires durante la clase, pero les pido la paciencia del caso. Bueno, el asunto es, ¿qué es señal, qué es signo, qué es símbolo, qué es representación? ¿Cuál es la idea que tienen ustedes al respecto? Porque yo en la clase asincrónica hablo todo el rato de representación. Esta es la parte en la que ustedes responden. Pueden decir, no sé. Eh, Felipe, sí. sí. A ver, de señal, la definición que tengo es como algo muy de diccionario. ¿Sí? Prefiero lo que es un indicio que permite em, eh, dar a entender algo. Uh -huh. No sé, a ver, por ejemplo, el comportamiento, Uh -huh. que es, no sé, una persona está hablando fuerte, con el ceño fruncido, demás. Eso es una señal de que está enojado. Perfecto. Esa es como la definición que tengo más o menos. Ya. Y tú mismo lo dijiste, Felipe, muy de diccionario en términos de que señal se relaciona con lo que tú estás planteando. Señalar. Señalar es algo que señala, que me indica, que me entrega información que puede ser segura, que no es necesariamente segura, pero algo me dice, ¿cierto? Pensemos en lo que es una señal de tránsito, ¿cierto? Es algo que yo lo veo y me indica algo. Típicamente cuando hablamos de señalar tiene que ver con direcciones, con vectores, con trayectorias, pero también puede señalar una proximidad, pero tiene que ver un poquito con lo físico, con lo espacial, ¿cierto? La señal como que tiene que ver con lo espacial. Pensemos, por ejemplo, en lo que es una señal de radio. La señal no está en el espacio, pero sí está. La señal de radio proviene de otro lugar. Flores nos dice, creo que representación es el significado que le damos a algo que está contenido en un signo, y un signo es un símbolo. ¿Ya? Y ahí Chloe está ofreciendo la conexión de representación con las otras indicaciones. Y Chloe está bastante cerca cuando pone esto, que me lo manda por mensaje interno, porque hay que ordenar todo este cuento. ¿Ya? Porque ustedes van a escuchar mucho esto en psicología, particularmente en teoría de la comunicación, y diferenciar estos términos es bueno hacerlo especialmente de manera temprana. Ahora, Christian dice, representación es la imagen que se nos viene a la mente. Para nosotros los psicólogos sí. Vamos a partir por la ordenación de estos términos. ¿Ya? Eh, podríamos ordenarlos de arriba hacia abajo en orden de abstracción. ¿A qué me refiero con esto? Lo más abstracto, lo más inclusivo son el símbolo y la representación. Símbolo es todo aquello que está por otra cosa. ¿Cómo era? Símbolo es todo aquello que está por otra cosa. Eh, por ejemplo, un puño, el emoji de un puño de esta manera, o el brazo, ¿cierto? Que está sacando bíceps. Esos son conjuntos de píxeles que buscan reemplazar o sugerir emociones, acuerdos, expresiones. No sé cómo interpretan ustedes esta mano así. Es como señal de empoderamiento. Esta es señal de fuerza. Eh, Esos elementos simbolizan otra cosa. Una X en el mapa indica algo. Son elementos que indican otra cosa.
lo que indica la X en un mapa es dónde está enterrado el tesoro. Podría ser también un cofre, pero muchas personas escogen la X. Cuando digo muchas personas, es como que hubiese habido muchos mapas eh, de este tipo. Son más bien parte de la leyenda. No sé si había mapas del tesoro, si hubo tantos mapas del tesoro. Lo que yo siempre he creído es que si un pirata enterraba su tesoro en algún lugar aislado, lo último que iba a hacer era generar un elemento que le permitiera a otra persona desconocida encontrar el tesoro que había enterrado. No sé si esos mapas existieron. Como quiera que sea, la X simboliza dónde está enterrado el tesoro. Entonces, todo aquello que representa otra cosa es un símbolo. Dentro de los símbolos, a ver, si un símbolo tiene similitud física con lo que representa, estamos en presencia del signo. Por eso es que nosotros hablamos, por ejemplo, de los signos vitales. ¿Qué son los signos vitales? Son todos aquellos comportamientos o aquellas funciones del organismo que nos indican que dicho organismo está vivo. Como por ejemplo, ver la inflexión del pecho en el caso de una persona. Ponerle un espejo frente a la nariz y ver que el espejo se empaña. Hay un aspecto físico ahí, o sea, yo veo que se empaña el vidrio porque le cayó aire húmedo que proviene de la nariz de esa persona. Esos son los signos vitales. La contracción de la pupila, el latido cardíaco. En el caso, por ejemplo, de... Voy a buscar, por acá yo debería tener el cuaderno, vamos a ver. Nunca tengo cuadernos cuando los necesito. Pero no necesito cuadernos. Pensemos, por ejemplo, en... No me acompañó mucho la tinta, pero se lee, ¿no? No, no se lee nada. Soy el peor profesor del mundo. ¿Cómo no voy a tener la posibilidad de escribir en un papel? Ya, ahora sí. Casa. Ese es un conjunto de 4 letras, cada una de las cuales representa un fonema, que en conjunto representan la noción que nosotros tenemos de un hogar, particularmente un hogar en donde vive una única familia y no se comparten pisos. O sea, también puede ser una casa compartida, pero me refiero a que es el concepto de casa, no de departamento. ¿Ya? Casa. Esto es un símbolo, un conjunto de símbolos que forman un símbolo que a su vez representa una casa. ¿Cuál es la similitud física entre estas 4 letras y una casa? Ninguna. Pero, por ejemplo, esto. Eso es un signo, es una representación que tiene una similitud física con lo que representa. No todas las casas son iguales, algunas no tienen ese techo, pero se entiende. Y de hecho, ese es el origen del jeroglífico, del jeroglifo, o todos estos ideogramas antiguos en donde el concepto era originalmente representado de manera física. Y una señal típica, esta no es una distinción de diccionario, enciclopédica, para nada. Esto solamente proviene del mundo de la psicología. Tradicionalmente se entiende que una señal es de origen natural o que es parte del mundo físico. No es un dibujo. Por ejemplo, uno hace señales de humo, uno no hace signos de humo. Un signo de humo sería un dibujo de humo, pero una señal de humo es utilizar el humo para señalarle algo a otra persona. La señal en ese sentido provendría del mundo, estaría en el mundo físico. El signo sería más amplio y puede ser del mundo físico o del mundo abstracto. Y el símbolo ya es el más abstracto de todos los niveles porque no guarda relación física, visual, con lo que representa. ¿Y qué es la representación? La representación está en el terreno de lo mental. Todo aquello, todos los símbolos que residen en nuestra mente son representaciones. Es decir, todo en la mente, toda representación es un símbolo y todo símbolo es una representación. Fuera de la mente,
ya no hay una distinción clara. ¿Y por qué les cuento esto? Porque es importante clarificar el léxico para abordar de mejor manera la asignatura, porque de aquí en adelante los términos van a ir apareciendo y es importante diferenciar. Bueno, dicho eso, vamos a ir a la primera diapositiva de la clase, de la cual yo estoy muy orgulloso porque la hice a mano en PowerPoint y creo que me quedó bastante bien. Y acá dice la comprensión lectora como proceso interactivo. ¿Interactivo entre qué? Interactivo entre distintos niveles. ¿Cuáles son esos niveles? Tres niveles, o mejor dicho, llamémoslos esferas. En la primera esfera, la esfera de lo local, existen 4 tipos de representaciones. ¿Qué significa esto? Cuando yo leo un texto y estoy en el terreno, en el nivel de la palabra, la oración o el párrafo, estamos en un terreno reducido, en un terreno bastante poco amplio, que está dirigido a un concepto o una idea. Por ejemplo, para el psicoanálisis, la vía regia para llegar al inconsciente es puntos suspensivos. Y les voy a tirar la pelota a ustedes. ¿Qué fue lo que dijo Alejandro? Para el psicoanálisis, la vía regia para llegar al inconsciente es puntos suspensivos. ¿Qué significa vía regia? La mejor vía. Eso es latín para la mejor vía, la mejor forma. Es decir, ¿cuál es para el psicoanálisis la mejor forma de llegar al inconsciente? Y les tiro esa pregunta a ustedes, que ya vieron algo de psicoanálisis. ¿Han leído algo de Freud? Constanza dice que sí. ¿Quién ha leído de Freud? Caterina también dice que sí. Sara también. ¿Qué han leído de Freud? La hipnosis. ¿Ya? No. Pablo dice, la forma ideal de llegar al inconsciente es la hipnosis. No, no es la hipnosis. Está cerca, pero no. Ya leyeron el yo, el superyo y el ello. Entonces, por lo tanto, ya conocen la estructura básica, saben cómo escribe Freud. Ya. ¿Cuál creen ustedes la forma ideal que tiene el psicoanálisis para llegar al inconsciente? Y no es la hipnosis. Exacto, Tomás. La interpretación de sueños. Chloe también dijo lo mismo por interno. En ese sentido, Felipe también tiene algo de razón porque dice el lenguaje. De hecho, todo psicoanalista define el psicoanálisis no como una rama de la psicología, no como un tipo de psiquiatría, sino como una disciplina por sí misma que consiste exclusiva y primariamente en un análisis del lenguaje. Los sueños son lenguaje. Los sueños son una semiótica particular. Son un espacio en donde el inconsciente se manifiesta a través de símbolos que son aceptables para el yo. Dado que nosotros construimos un yo, una identidad, que se desentiende de las pulsiones más inaceptables del yo, ahí es donde aparece la reflexión. El yo, el ello, purga por salir hacia el yo y lo hace cuando la represión está más debilitada, que es cuando estamos durmiendo. Ahora, lo que plantea también el psicoanálisis es que estos símbolos han sido construidos a través del proceso único y exclusivo de desarrollo del aparato psíquico del individuo y de interacción con el ambiente. Por lo tanto, esos símbolos tienen un significado que es idiosincrático. Es decir, tienen un significado que es único, exclusivo y irrepetible para cada sujeto. Es decir, que una persona sueñe con arañas no es lo mismo que el que otra persona sueñe con arañas. Por eso, decía Freud, ningún diccionario de interpretación de sueños, o todos los diccionarios de interpretación de sueños están destinados al fracaso, porque no es posible o no es dable afirmar que un símbolo tenga un significado universal para el ser humano. Va a depender de las propias experiencias de cada sujeto. Así que cada vez que nosotros tengamos un paciente, dice el psicoanálisis, tenemos que analizar sus sueños olvidándonos de cómo fueron los sueños del paciente anterior.
Eh, Ahora, Chloe pregunta, ¿eso no es lo que tú dijiste, no es terapia narrativa? El análisis de la construcción del lenguaje de la persona y la construcción de su narrativa de vida. Ambos, digamos que comparten esa inspiración, pero se van por lados completamente distintos porque la terapia narrativa no es estructuralista, no plantea que existe una estructura definida dentro de la mente que haya que estudiar. El psicoanálisis sí. El psicoanálisis plantea que existe un aparato psíquico, ello, yo, super yo, y que funciona de tal manera y que todas las interpretaciones que hagamos tienen que ser desde ese aparato psíquico. La terapia narrativa, en cambio, plantea que nosotros construimos una narración respecto de quiénes somos y cualquier cambio que hagamos en nuestra vida tiene que pasar necesariamente por un reajuste de esa historia. Bien, ¿por qué les planteo todo esto? Porque la vía, para el psicoanálisis, la vía reya para acceder al inconsciente en la interpretación de sueños, eso es una idea, es una afirmación, es una proposición, y eso está en la esfera de lo local. Entender eso, cuando estamos lidiando con entender eso, estamos en el terreno de lo local. Y en lo local existen distintas representaciones. Las principales son, en primer lugar, las representaciones lingüísticas, que son todos aquellos símbolos que están relacionados con el lenguaje. Perro, gato, vía regia, paroxístico. ¿Qué es paroxístico? ¿Qué es inefable? ¿Qué es retruécano? ¿Qué es contubernio? ¿Qué es aterido? Hay muchas palabras que uno no, cuyo significado uno no conoce, pero uno por último es capaz de escribirlas. Eso. Si yo les digo inefable, sin googlearla, ¿ustedes son capaces de escribirla? Sí, aunque no sepan lo que significa. La representación lingüística es un símbolo que está asociado con el lenguaje. Letras, números, fonemas, morfemas. Ahora, las representaciones, por ejemplo, inefable es una representación lingüística, pero no es una representación proposicional. ¿Para lo que dijo Alejandro? Inefable es para ustedes, si no lo han googleado, una representación lingüística, más no una representación proposicional. ¿Por qué? ¿Qué es una proposición? Que eso lo vimos el primer semestre. ¿Qué es una proposición? Ya, Pablo dice cuando se usan palabras para conjugar algo. Casi, pero no solamente conjugar. Porque, por ejemplo, yo perfectamente podría decir, no sé, pues, las gotas de ojos. Son Puede palabras y ser se conjugan. ¿Mm? el sentido que se le da a las oraciones, ¿o no? Exacto, como bien dice Daniela, es el sentido de una oración, particularmente una proposición, es una afirmación. De una proposición se puede decir que es verdadera o falsa. Las gotas de ojos no sirven para nada. Independientemente estén de acuerdo o no con el sentido de esa oración, ustedes pueden decir verdadero o falso, sí o no. Entonces, por eso es que yo decía que inefable es una representación lingüística, pero no proposicional. No solo porque no signifique nada para ustedes, sino porque no pueden decir nada respecto de inefable. Es decir, sí se puede decir, pero no se puede decir que inefable sea verdadero o falso. Ahora, el ello es inefable, la vergüenza es inefable, de eso ya sí se puede decir verdadero o falso. ¿Y qué significa inefable? Que no se puede nombrar, que no se puede describir, que no se puede describir a través de las palabras. Eso es lo inefable. Entonces, ¿la vergüenza es indescriptible a través de las palabras? No, yo estoy en desacuerdo. ¿El ello es inefable? Tampoco. ¿El Tao es inefable? Sí. ¿Qué es lo que es el Tao? El Tao es la idea central del taoísmo, que es una filosofía oriental que plantea que el universo tiene una construcción diádica, en donde existen dos extremos que se complementan y que generan todas las fuerzas del universo, el yin y el yang, y que el Tao está al centro de todo. Y el Tao Te Ching, que es el libro sagrado del taoísmo, plantea que el Tao es inefable.
Es decir, cuando tú crees que has aprendido con esta intermedia del Tao, te equivocas. Eso no es el Tao. Es complicado el taoísmo, pero los invito a que lo exploren si les interesa. Así que esa es la diferencia entre una representación lingüística y una proposicional. La proposicional es el sentido de una oración respecto de la cual se puede decir verdadero o falso. Y la lingüística es toda aquella representación, aquel símbolo, que está constituido por elementos propios del lenguaje. Letras, números, morfemas, fonemas. ¿Qué es lo que es un fonema? Un sonido. ¿Ya? ¿Qué fonemas, por ejemplo, existen en el castellano? Rrr. Eso es un fonema, como un ratón. Fonema que no existe en el inglés. En el inglés no existe la rrr. No existe la palabra, no es rat, es rat. La rrr para los gringos es rrr. En ese sentido, creo que es más fácil pronunciar los fonemas del inglés que los del castellano. Creo que son más exigentes. Pero bueno, somos hijos del rigor. Ñi, ñi, como dice Cristian, también es un fonema que está representado por la letra ñ, que es exclusiva del español. Todos esos son fonemas. ¿Y qué es lo que son los morfemas? Los morfemas son partes que conforman palabras. El típico sion. Sion, ¿qué es sion? Por ejemplo, canción, polución, extrema unción. Ese sion es una partícula que por sí misma no significa nada, pero que es sufijo de muchas palabras y que identifica una acción. Eso es un morfema. Todos esos morfemas, fonemas, letras, sonidos, son elementos de las representaciones lingüísticas. Pero lo proposicional no tiene que ver con el idioma, sino que es el sentido de una oración. Rats bite y las ratas muerden son la misma proposición, a pesar de que lingüísticamente son representaciones distintas. ¿Qué otras representaciones existen en la esfera de lo local? Las gráfico-visuales. ¿Cuáles son las representaciones gráfico-visuales? Todas aquellas que tengan una dimensión gráfica o visual y que no necesariamente sean lingüísticas. Por ejemplo, el dibujo de una cancha. Un retrato. Cuando yo le muestro algo como esta taza, una luz fuerte, todo eso es gráfico visual. Un gráfico, así como quien dice eje X, eje Y y una línea quebrada, vendría a ser una representación gráfico-visual, pero también lingüística, especialmente si es que los ejes tienen nombres. Y luego tenemos, por último, las representaciones matemáticas. Son un poco especial, diría yo, de representación lingüística, pero que al final tienen sus propias reglas, sus propias normas, como una fórmula. Una fórmula, cuando uno la ve, uno tiene que traducirla a lenguaje, ¿cierto? Uno lo lee en términos de X, por ejemplo, E es igual a MC al cuadrado. A mí me da risa porque esa es yo creo que la fórmula más popular del mundo y más difícil de entender. Y el asunto es que hacer esa traducción y leer E es igual a MC al cuadrado y darle sentido a eso, pasa un poquito por el lenguaje. Pero se va a entender que lo matemático, por ejemplo, entender que 5 es mayor que 4, eso es un ejercicio matemático. O mejor aún, ¿qué es mayor? ¿5 octavos o 7 novenos? No, claramente es mayor 7 novenos, pero ¿qué es mayor? 5 octavos, eso, o 6 novenos. Hacer esa comparación pasa por representarse todo este cuento matemáticamente. Y eso es la esfera de lo local, cuando yo estoy tratando de entender una fórmula, un gráfico, lo que soñé, una oración o un párrafo en una noticia, estoy en la esfera de lo local. Y claro, esa es la primera línea de batalla, pero uno no puede quedarse en eso. Si yo estoy entendiendo frases por separado y no las interconecto, estoy fracasando en pasar al siguiente nivel, en la esfera de lo global, en donde están las mismas representaciones, pero son más amplias. ¿Ya? Y ahí es donde está el principal desafío del estudiante universitario o la estudiante universitaria en primer año, que es pasar de la esfera de lo local a lo global. ¿Cómo se relaciona este párrafo con este otro? Ah, este segundo párrafo es objeción respecto del primero. El autor no quiere que, a pesar de que afirma todo lo que está contenido en este párrafo, no cree en eso. Primero lo afirma y luego lo desdice con este párrafo que está al final de la página. Eso nos permitiría a nosotros pasar, o debería permitirnos pasar a la tercera esfera, que es la esfera del aprendizaje y la aplicación. Ya, ahora que usted entendió el texto,
o que dice que lo entendió. Aplíquelo en un caso, utilice ese texto para analizar este caso. A eso hace referencia este gráfico. La comprensión lectora es una interacción constante entre estos distintos niveles. Por lo tanto, la flecha que sube debería también bajar. Uno está constantemente transitando entre esos niveles. El mejor ejemplo es cuando uno llega y dice, entonces en ese momento el autor dice, ¿qué es lo que dice exactamente? A ver, voy a leer exactamente lo que dice. Ese es el momento en que uno pasa de la esfera global y vuelve a lo local. Dice que la vía reya para llegar al inconsciente es el análisis de sueños. Eso es local. Y utilizar eso para entender que es todo lo que está diciendo el autor vendría a ser global. Y luego utilizar esto para hacer un trabajo, por ejemplo, para hacer el ensayo que ustedes están construyendo en taller de desarrollo cognitivo y fundamentos epistemológicos, sería la esfera del aprendizaje de la aplicación. Y me permito, en este punto, preguntarles, ¿se asignaron ya los temas del ensayo en fundamentos epistemológicos? Sí, me dicen que sí. Perfecto. Yo había tenido un impasse porque en algún momento Pablo me dijo que eran grupos de entre 3 y 5 personas. Luego lo bajó a un máximo de 4, pero sus compañeros y compañeras del miércoles me dijeron que se mantenía el límite de 5. Eso es real, ¿cierto? Se mantiene el límite de 3 a 5 personas. Qué bueno, porque así no tienen que desarmar los grupos que ya hicieron. Bueno, ustedes ya tienen los textos, tienen la asignación, entonces, si es que lo que ustedes están haciendo es leyendo el texto y tratando de descifrarlo, están en la esfera de lo global. Si ya lo leyeron y comenzaron a hacer el ensayo, están en la esfera del aprendizaje y la aplicación. A eso se referencia. ¿Ya? No más que eso. Ahora, cada uno de estos niveles genera distintas estrategias, o hay estrategias que operan en el nivel local, en el nivel global y en el nivel del aprendizaje y la aplicación. El listado que presento a continuación no es exhaustivo, no son las únicas estrategias que existen, pero permiten ordenar un poco el cuento. Si yo le digo, por ejemplo, soy psicólogo educacional, trabajo en un colegio, y la profesora de lenguaje de segundo ciclo básico me pide consejos, recomendaciones respecto de cómo trabajar la comprensión lectora en los y las estudiantes. Y yo les podría decir, lo que tienen que hacer, lo que yo considero que tienen que hacer, es tú tienes que intencionar que los y las estudiantes desarrollen estrategias de comprensión lectora a nivel local y a nivel global. Entonces la profesora me podría preguntar, bueno, ¿y qué estrategias existen? Yo te voy a decir qué estrategias existen. Entre otras, tenemos nosotros, bueno, para cada una de estas esferas, partiendo por la esfera de lo local, estrategias de coherencia local. ¿Qué son las estrategias de coherencia local? Cualquier procedimiento mental que me permita a mí darle coherencia a lo que estoy leyendo. Por ejemplo, A le pregunta a B, ¿por qué estás triste? B, porque quiero ir al cine y no tengo dinero. ¿Cómo entiendo yo el y no tengo dinero? Son dos condiciones que por sí mismas generan tristeza. Querer ir al cine le genera tristeza y no tener dinero le genera más tristeza y por lo tanto eso genera una tristeza mayor. No, voy a entender que no tengo dinero. A ver, ir al cine no genera tristeza per se, pero como bien dice Chloe por interno, el no poder ejecutar un deseo es lo que genera la tristeza. Es un ejemplo un poquito de perogrullo, porque es obvio. Pero así es como uno le da sentido al mundo. Cómo esto se relaciona con esto otro. Ella abrió la puerta. El cuchillo fue rápido. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cómo era? Ella abrió la puerta. El cuchillo fue rápido. Esa es más difícil. ¿Hay coherencia entre esas dos proposiciones? No.
En un caso, me dicen que una mujer abre una puerta y después me hablan de un cuchillo. Y como dice Chloe por interno, la acuchillaron o le tiraron un cuchillo. ¿De dónde saca eso Chloe? Del mismo lugar de donde la sacamos nosotros. ¿Qué relación tiene una frase con otra? Yo no creo que el autor haya escrito frases al azar, yo no creo que esto sea un poema surrealista. Parece ser que es un relato, en donde omiten algo interno, o sea, algo intermedio. Ella abrió la puerta. Al abrirla, encontró al otro lado una persona que sacó un cuchillo. Levantó el cuchillo y luego lo blandió rápidamente y la mató. ¿Para qué decir todo eso? ¿Para qué ser tan explícito? Gran parte del arte, de la gracia del arte, está en no mostrar, en no ser explícito. La explicitación tiende a matar la sorpresa. Entonces es mejor dejar que sea el lector quien se arme la idea. Ella abrió la puerta, el cuchillo fue rápido. No sé si leyeron La casa de Asterión. Hermoso cuento de Jorge Luis Borges. ¿Cómo era? La casa de Asterión. Ya. No lo hayan leído, búsquenlo, Yo googleenlo lo y cacho, descárguenlo. Una sola página. ¿Ah, ¿sí? yo lo cacho, Diego, ¿de qué se trata? No, no es necesario, porque para que no hagamos spoilers, porque gran parte de la Ah, gracia de ese cuento consiste en no entender mucho al comienzo. Y todo cobra sentido al final. En el fondo, ese es un cuento que va a someter muy a prueba sus estrategias de coherencia local. Así que esa es la tarea de hoy día. La casa de Asterión, de Jorge Luis Borges. Gran escritor argentino, gran. A mí me gusta mucho. Eh, También autor de, no me acuerdo si es él o Julio Cortázar, parece que es Borges, el que escribió La continuidad de los parques. Otro cuento hermoso, ¿ya? Que tienen que ver. Continuidad de los parques. Ambos son cuentos en donde no se les dice explícitamente qué es lo que está ocurriendo y ustedes están leyendo y no entienden nada y al final todo cobra sentido. Estrategias de coherencia local. Ahora, ¿qué estrategias de coherencia local existen? Como les digo, no son las únicas. Pero, en primer lugar, están las estrategias de causa y efecto, ¿ya? Por ejemplo, el policía levantó la mano y el auto se detuvo. Eso dice el relato. El policía levantó la mano y el auto se detuvo. ¿Por qué se detuvo el auto? ¿O por qué creen ustedes que se detuvo el auto? Ya, Chloe dice, porque él levantó la mano, porque el policía levantó la mano. Pero entonces, Chloe y Sara, lo que ustedes me están diciendo es que el policía tiene un poder mágico y que al levantar la mano hizo que el motor del auto se apagara. Matías ofrece un elemento adicional, es autoridad. Ahí él ofrece un concepto que es importante y que juega un rol causal en esto, pero todavía no entiendo muy bien cómo. El policía es un símbolo. ¿Han escuchado alguna vez que si uno va en auto y si uno atropella un cono, es como atropellar a un policía? Ese yo creo que es uno de los saltos simbólicos más interesantes de la ley de tránsito. No es exactamente lo mismo, no lo va a hacer ni simbólica ni materialmente, pero se dice por ahí, es como que el cono representa al carabinero. Si yo fuera carabinero no me gustaría sentir que estoy siendo representado por un objeto inanimado como un cono. Entonces, Christian dice, el levantar la mano, el que un policía levante la mano, es un símbolo que todos entendemos. ¿Ya? Y luego, ya, yo entiendo el símbolo. El símbolo significa que el carabinero me está pidiendo que o el policía, porque puede ser en otro país, me pide que yo me detenga. Y lo que no está dicho y el auto se detuvo, es que el conductor del auto reconoció la señal, respeta la autoridad, no necesariamente la respeta, pero para qué se va a generar problemas, y decide parar. Es el conductor el que detiene el motor y por lo tanto detiene el avance del auto. Toda esa cadena de eventos está implícita. Yo, en base a mi conocimiento del mundo, le doy una causalidad a toda esa cadena de eventos. No está explícita, yo ni siquiera pienso mucho en ella. Pero ¿cómo le doy yo coherencia al hecho de que el auto se detuvo? Ah, por toda esta cadena intermedia de eventos. ¿Y dónde está lo estratégico? En utilizar el conocimiento del mundo para explicarme qué es lo que sucedió causalmente.
Esa es una estrategia de coherencia local de causa-efecto, pero no es la única. ¿Cuáles otras tenemos? Tenemos también las correferenciales. ¿Y qué es lo que es una estrategia correferencial? Es básicamente lo que me permite a mí entender que una cosa hace referencia a otra. Las comparaciones y las metáforas aquí están a la orden del día. Por ejemplo, pensemos, por ejemplo, a ver, una metáfora cualquiera. El conductismo le hizo un exorcismo a la psicología. ¿A qué me estaré refiriendo yo? Que es un término que a mí me encanta. Ustedes saben que históricamente la psicología era vista desde un punto de vista más bien filosófico hasta que llegan las mediciones experimentales y el psicoanálisis. Y el psicoanálisis pone sobre el tapete algo que la sociedad no había querido admitir, y es que los seres humanos somos animales con pulsiones animales. No obstante, tenemos este mundo de la simbolización que permite mantener esas pulsiones a raya a gran costo, porque la represión, si no se maneja bien, puede generar patologías. Y para entender esas patologías hay que entrar en ese mundo desagradable de las pulsiones animales del ser humano. Ya. El asunto es que yo digo, y luego vino el conductismo, que el conductismo dijo, no existe la mente, de abordar o de referirse a la mente es entrar en un terreno filosófico que no se puede resolver, y la mejor forma de abordar la psicología y el objeto de estudio de la psicología es refiriéndonos única y exclusivamente a lo observable que es la conducta. Entonces, cuando yo digo el conductismo le hizo un exorcismo a la psicología, Christian habla de una rotura de paradigma, sí, pero hay algo más, y es lo que dice Chloe por interno, dice, le sacó los demonios a la psicología. Un poco de eso hay. ¿Cuáles son los demonios? Los demonios son todas estas entelequias mentales. ¿Existe el superyo? ¿Existe el yo? ¿Existe el ello? ¿Existe la represión? ¿Existen los mecanismos de defensa? Creer a pie de juntillas en ellos sin necesitar una prueba no es muy distinto a una convicción religiosa. El conductismo lo que hizo fue ordenar un poco el cuento y decir, ya, dejemos de hablar de lo inmaterial y de todos estos espíritus y estas entelequias, hablemos de lo que podemos observar. No es que yo esté necesariamente de acuerdo con el conductismo, pero sí es cierto que el conductismo vino a jugar un rol histórico muy útil y necesario en la historia de la psicología, que fue volverla un poquito más científica, porque claro, o sea, era muy fácil añadir y añadir y añadir elementos dentro de la psique humana de la cual estamos, hasta el advenimiento de la neuroimagen, estábamos muy poco seguros de que hubiese evidencia o estábamos muy poco seguros de su existencia. Y decir, hablar de un exorcismo es una correferencia. ¿Cómo el exorcismo, que es una práctica religiosa bastante cuestionable y casi un mito, puede ser entendido dentro de esto de la historia de la psicología? ¿Estamos hablando de demonios de verdad? No, es solamente una forma de referirse a eso. Por eso me gusta ese término. El conductismo le hizo un exorcismo a la psicología. Y luego están las estrategias léxicas. ¿Qué son las estrategias léxicas? Lo léxico es todo lo que tiene que ver con el significado de las palabras. Por ejemplo, y yo les digo, un grupo de diputados estaban en un contubernio para presentar boletas falsas y así aumentar sus ingresos. ¿Qué será un contubernio? ¿Han escuchado antes la palabra contubernio? Palabra que a mí me encanta. Trato de usarla cada vez que puedo. Chloe ofrece una explicación por interno. ¿Qué es un contubernio?
Ya. Sara está en un estado súper interesante. Porque me gustaría preguntarte, Sara, dices, no sé lo que es. Y también a Isabel, ¿ya? ¿Qué creen que es un contubernio? Los diputados, un grupo de diputados estaban en un contubernio para presentar boletas falsas y así aumentar sus ingresos. Ahí Matías dice, como un complot. Está como ahí, no es un complot, está cerca. Un contubernio es un acuerdo entre personas para realizar una acción que es reñida con la moral o con la ley. Eso es un contubernio. En ese sentido, es como un complot. La diferencia es que el complot tiene una dimensión de traición. El contubernio no tiene necesariamente esa dirección, pero sí es un acuerdo sucio. Eso es un contubernio. Y por eso me gusta la palabra, porque eso de contubernio, eso de tuber, inmediatamente me suena turbio, como en tubérculo. Y con, inmediatamente me indica que hay un acuerdo, que hay una conjugación de personas. Contubernio me parece tan clara y como fonéticamente tan sucia que creo que representa muy bien lo sucio del contubernio. Deducir el significado de una palabra por su contexto, que ni siquiera es deducir, intuir el significado de una palabra por su contexto, es una estrategia léxica. Y ahí nosotros tenemos muchos elementos, el análisis etimológico. Esta palabra debe provenir de, no sé, prescripción. No sé lo que significa, pero pre viene de antes, como en premonición, como en preparación. Así que prescripción debe tener que ver con lo que ocurre antes. Hacer ese razonamiento es intentar utilizar una estrategia de coherencia local, particularmente léxica. ¿Cómo extraigo yo el significado de esta palabra? Y esos son ejemplos de estrategias de coherencia local. En la esfera de lo global tenemos otras estrategias. ¿Y cuáles tenemos? ¿A cuáles nos podemos referir? Ahí dice macroestrategias. En el modelo de Van Dijk y Keynes, que nosotros ya vamos a comenzar a ver más adelante, hay una idea que es crucial, y que es que el significado global de un texto es lo que se denomina la macroestructura. Y para acceder a la macroestructura, es decir, para entender de qué habla un texto, hay que utilizar estrategias específicas que se llaman macroestrategias. No porque sean grandes, sino porque son estrategias dirigidas a entender la macroestructura. ¿Y qué es la macroestructura? El sentido del texto. ¿Por qué los autores de un modelo inventan nombres para algo tan simple como el significado de un texto? No lo sé. Son los autores del modelo y tienen derecho a inventar las palabras que quieran. Pero yo creo que era para no hablar de el significado global de un texto. Todas esas palabras quedaron en macroestructura. Las macroestrategias consisten principalmente en identificar las ideas principales, cuál es el tópico del texto y hacerse un resumen del texto. Es así de simple. Ahora, ¿cómo lo hacen ustedes para identificar las ideas principales de un texto? ¿Cómo saben que esto es una idea principal? Díganme, ¿en qué se fijan? Yo tengo claras más o menos mis macroestrategias a ese respecto. ¿Cómo identifican ustedes cuál es una idea principal del texto? Cuando se los digo, ustedes van a decir, Alejandro, pero es que eso era obvio. Pero es obvio después de que yo lo diga, así que díganme, ¿cómo identifican ustedes ideas centrales del texto? Ya. Isabel dice identificar de qué se está hablando, pero lo que tú me estás diciendo es el objetivo, no la forma. ¿Cómo se identifica lo que está hablando? Sara dice, porque todo gira en torno a eso. Ya, perfecto, es decir, claro, y Cristian dice por su relevancia, pero yo sigo sin saber, ¿cómo sé yo que algo es relevante? Si me acerco de manera absolutamente ingenua al texto. En base a todo lo que se desarrolla en los demás temas, ¿ya? Chloe dice, porque son temas recurrentes en el texto. Esa, por ejemplo, es una idea que es súper clara. Si un tema, si una frase, una palabra, una frase o una expresión o un concepto se repite recurrentemente en el texto, entonces es una idea central. Primero está la frecuencia. Si es frecuente, es relevante. Y al mismo tiempo, si es una proposición frecuente.
Porque claro, si la palabra pero es la palabra más recurrente del texto, eso no significa que pero sea una idea central, porque no es una idea, es solo una palabra. Si una idea se repite recurrentemente, es una idea principal. ¿Qué más? Otras cosas que son obvias y evidentes, que esté contenida en el título, ¿cierto? Ustedes tienen que leer ahora un texto que les dimos nosotros, que era ser estudiante indígena de primera generación en la universidad, ¿cierto? Y si luego aparece estudiante indígena de primera generación en la universidad, está contenido en el título, por lo tanto también es una idea central. Y así, todas esas cosas que uno hace y que uno ni siquiera sabe qué hace, son macroestrategias para identificar ideas principales. El tópico tiene que ver con conocimiento del mundo. Por ejemplo, imaginemos que yo lo tengo. Le dieron un texto acerca de posmodernidad. ¿Qué saben ustedes de la posmodernidad? Este texto habla acerca de la posmodernidad. Activar el conocimiento previo, ya que es la posmodernidad, inmediatamente me permite a mí generar predicciones. Si yo le doy un texto de la posmodernidad a niños de quinto básico, no van a saber qué hacer. No van a saber qué hacer. En cambio, si yo activo mi conocimiento y digo ya, la posmodernidad es un quiebre de paradigma respecto de la modernidad, en donde se plantea la objetividad y la separación entre sujeto y objeto como lo central en la relación con el mundo, y que la posmodernidad barre con esa distinción, tanto en la filosofía como en el arte, y que de la filosofía eso se decanta directamente en la ciencia, voy a avanzar un poquito más en saber qué voy a esperar de este texto. Y el resumen es básicamente tener claro qué es lo que dijo el texto. Hacerse un resumen, ya sea físico o mental, es también una macroestrategia porque opera en la esfera de lo global. Y luego, ¿qué tenemos? La esfera del aprendizaje y la aplicación. ¿Qué es lo que hay ahí? Acá dice, estrategias de transferencia y transformación. ¿Qué es la transferencia? Y acá es donde también tenemos un elemento léxico, que o voy a poner en juego sus estrategias léxicas. ¿Qué es la transferencia dentro de la psicología? Pueden decir, no sé. Ya. Sara dice, transportar una información u objeto de un lugar a otro. Eso es una transferencia en términos generales, no particular para la psicología. Aunque transferencia típicamente hace referencia más bien a lo abstracto. Como que uno no dice, voy a transferir los muebles de mi casa antigua a mi casa nueva. ¿Cierto? Uno dice, habla de una mudanza, de transportar. La transferencia tiene que ver más bien con lo abstracto. Voy a transferir fondos a otra cuenta. Ya, Chloe dice, pasar información de un lugar a otro de forma clara y manipulándola lo menos posible. Ya, ahí estamos en el terreno de lo abstracto. Pasar información. Ya. En psicoanálisis, ¿qué es la transferencia? ¿Han oído hablar de la transferencia en psicoanálisis? Ya. En psicoanálisis, no, pero ¿para qué vamos a abordar la transferencia del psicoanálisis si realmente eso no es lo que me interesa? Pero muchas veces estudiantes de psicología que han visto psicoanálisis tienen una idea muy clara de lo que es la transferencia. Entonces, por eso yo estaba tratando de tirar un gancho ahí, pero no hay peces en ese lado. Ya está bien. Me dicen que no los deje con la duda. En psicoanálisis, la transferencia es un fenómeno en el cual el paciente o la paciente adjudica características
de una persona muy importante al terapeuta. Esa persona muy importante es importante para el proceso terapéutico. Por ejemplo, a lo largo de 2 años de psicoanálisis, yo me he dado cuenta que el origen de todos mis problemas está en la relación con mi padre. Yo odio a mi padre. Y ahora que entendí que odio a mi padre, inmediatamente las características, y considerando que quien me ha ayudado en todo este proceso es el terapeuta, yo veo en el terapeuta características similares a las de mi padre, y todo ese odio que siento hacia mi padre lo transfiero hacia el terapeuta. Entonces las sesiones que vienen de ahí en adelante han sido muy agresivas con el paciente Alejandro. Al parecer, él ha transferido la figura de su padre hacia la del terapeuta. Eso es la transferencia. Claro, como bien dice Sara, ese es el ejemplo psicoanalítico o la explicación psicoanalítica de los daddy issues, ¿cierto? Los problemas paternales. Chloe pregunta si eso se da naturalmente. No lo sé, yo no soy experto en psicoanálisis. Sé que es un fenómeno que se puede dar y que, si bien no es indeseable per se, hay que saber manejarlo, ¿ya? Está también el otro extremo de pacientes que se enamoran del terapeuta. Obviamente eso genera un problema ético que hay que saber manejar. Pero eso es típicamente lo que se entiende por transferencia en psicoanálisis. En psicología cognitiva, ¿qué es la transferencia? La transferencia es el fenómeno en el cual se llevan un aprendizaje en un dominio al abordaje de otro dominio distinto. El mejor ejemplo está en aprender a hacer cálculos geométricos de área. Y luego, día de mañana, yo vivo en una casa en donde quiero cambiar el piso flotante. Tomo las mediciones, luego voy a la ferretería digamos a la ferretería, y yo soy capaz de calcular cuántas cajas de piso flotante necesito para mi casa. Llevé lo de hacer cálculos abstractos en papel y lápiz, en figuras geométricas de colores, a otro dominio concreto y real, que es hacer un cálculo para mi casa. Y sí, me equivoqué y subestimé lo que tengo que gastar. Contrato el servicio y al final era el doble de lo que yo creía. Aprendí una terrible lección, que es que no lo hice bien. La próxima vez, próxima vez, tendré que hacerlo mejor para no pasar por ese chascarro. Transferir del entorno frío y vacío de geometría del colegio a la realidad de lo que es vivir solo en una casa, eso es una transferencia, ¿ya? La teoría de sistemas obliga a hacer transferencias. Esto es un sistema. Vamos a analizar cosas que naturalmente son sistemas, como el sistema solar o una célula. Ya. Ahora usted que sabe lo que son los sistemas, analice el mundo como si fueran sistemas. Ya está bien. Entonces el estudiante se enfrenta por primera vez a una familia en una sesión de psicoterapia. Ya. Estoy haciendo mi práctica y me toca una familia. Tengo que pensar sistémicamente. Ya, voy a ver a la familia como un sistema. Hacer eso es transferencia. Y por eso es que acá se habla de estrategias de transferencia. ¿Cómo lo hago? Para llevar esto de este dominio a este otro, que no es exactamente el mismo. ¿Cómo lo hago para llevar la idea de que la célula es un sistema a la idea de que la familia es un sistema? Por ejemplo, ¿ya? En psicoterapia sistémica se ve mucho lo que se denomina el paciente índice. Por ejemplo, pensemos en una depresión. Señor psicólogo, señora psicóloga, o como les gusta decirnos cuando ya ustedes o cuando nosotros estamos en una postura un poquito más profesional. Doctor, doctora. Y ahí es donde uno dice, no, yo no soy doctor. Los médicos, bla, 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 estudian 7 años, entonces ahí está la psiquiatría, ellos pueden recetar fármacos, nosotros no, nuestra herramienta es el lenguaje, así que vamos a hacer un proceso de co-construcción, por lo tanto, bla, 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 bla. ¿Ok? Bueno, doctor. Eso les va a pasar mucho, muchísimo. Entonces, ante la depresión, doctor, aquí le traemos a mi hija que está en una depresión hace 2 años. Ya. Por favor, converse con ella y yo la vengo a buscar en 1 hora más y usted me dice qué es lo que tiene y cómo lo tengo que abordar. No, 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 no.
lo vamos a ver sistémicamente. Yo entiendo que su hija tiene una depresión, o por lo menos eso es lo que se observa. Pero yo no voy a considerar que es ella la que tiene el problema. Ella vive en una familia que hace un montón de cosas y que tiene una forma de funcionar y en donde existen relaciones entre los integrantes de la familia. Y eso es lo que vamos a analizar, porque la depresión no está instalada en su hija. La depresión está instalada en su familia. Es la familia la depresiva. Y es ella la que manifiesta el síntoma. Pero el problema no es de ella, el problema es del funcionamiento de la familia. Y eso es lo que vamos a trabajar nosotros en las próximas sesiones, así que usted se queda. Eso es verlo sistémicamente. Y hacer eso, pasar de la célula a dar esa orden, esa instrucción, esa visión de la psicoterapia, es una transferencia. ¿Me explico con lo de la transferencia? Perfecto. ¿Ya? Eso es la psicoterapia sistémica. ¿Y qué es la transformación? La transformación es, como su nombre lo dice, transformar el conocimiento. Darse cuenta de que esto yo no lo entendía bien, ahora lo entiendo mejor. Ah, esto sirve para esto otro. Ah, por eso es que a nosotros nos machacaron tanto con esto de la psicología, de la teoría de sistemas en primer año, para poder pensar sistémicamente y entender que uno no está solo en el mundo, y que particularmente la psicopatología no se explica por factores únicamente internos, sino por factores relacionales. Y el mejor ejemplo de eso es que la persona depresiva, ustedes la sacan de esa familia, la mandan a una comunidad hippie durante 2 semanas y ¡paf! Desapareció la depresión. No ha desaparecido. Porque cuando esa persona salga de la comunidad hippie y vuelva a su familia, van a volver a establecerse las mismas relaciones. Pero a entender cómo el conocimiento sirve para otra cosa es también transformación. Por ejemplo, ustedes pueden tener una idea súper específica de lo que es el conductismo, ¿ya? Por ejemplo, algo que es clásico y típico es que uno aprende en primer año que los conductistas no creen en la mente. Los conductistas creen que nosotros somos zombies, que la mente no existe, que es una ilusión. Y que ni siquiera podemos hablar de ilusión porque no existen las ilusiones, lo único que existe es la conducta como la caminata y el hablar. Que cuando las personas hablan no hay ideas, sino que hay solo palabras. Ya, esa es la idea básica del conductismo, que es falsa. Es absolutamente falsa y errónea. ¿Y a qué me refiero con que digo que es falsa y errónea? Ningún conductista hoy en día piensa así. Ningún conductista hoy en día va a decir, no existe la mente. Lo que el conductista cree es que la mente es función del organismo y que la mente no necesariamente tiene un rol causal en la conducta. Hay una bidireccionalidad. La mente genera la conducta de la misma forma que la conducta genera la mente. El mejor ejemplo está en el susto, ¿cierto? Cuando uno se asusta, el conductista va a decir, no es que venga primero la percepción y la comprensión y luego eso genera una sensación de susto que hace que uno reaccione, todo se da al mismo tiempo. Y lo fundamental es que para poder entender la conducta y poder ayudar a las personas, no podemos hacer este análisis causalmente conducta. Tenemos que tomar mente, conducta y emoción como un todo. Entonces, pasar de la visión primitiva y arcaica y eliminacionista del conductismo a una versión más moderna del conductismo, más concurrente, más realista, es transformación. Y eso a veces toma tiempo, hay mucho prejuicio dentro de esta vida, ¿cierto? Especialmente en estudiantes de primero o segundo año que se abanderan muy rápidamente con posiciones teóricas. ¡Muerte al conductismo! Ojo ahí, porque muchos hacen incluso declaraciones de principios. El conductismo es el cáncer de la psicología y yo jamás voy a aplicar una técnica que provenga del conductismo. Pero el día de mañana, cuando a ustedes les toque tratar una fobia, probablemente hagan una desensibilización sistemática, que es una herramienta que proviene del conductismo. Así que, ojo ahí con las declaraciones morales y de principios. Pero a eso nos referimos con todo esto de las estrategias. Nuevamente, ¿cuáles son las estrategias de transferencia y transformación? Todo eso es idiosincrático, depende de ustedes. Así que la invitación de aquí en adelante es a que ustedes desgranen su caja de herramientas y digan cómo lo hacen ustedes para abordar la esfera local, la esfera global y la esfera de aprendizaje de aplicación. ¿Qué estrategias tienen de coherencia local? ¿Qué macroestrategias tienen? ¿Y qué estrategias tienen de transferencia y transformación? Y obviamente eso va a depender del tipo de texto que tengan al frente. No es lo mismo leer un texto surrealista, una gran obra de poesía como El Tazor de corte Vicente Huidobro, que leer un reporte científico. Se utilizan distintas estrategias.
Así que esa es la primera invitación. Ahora, particularmente si pensamos en la esfera de aprendizaje y aplicación. Tenemos acá al estudiante universitario, leyendo, esforzándose por comprender lo que lee. Y obviamente la idea es aprender. Pero lo principal que tenemos que preguntarnos, y esto es lo que, por eso es que nosotros invitamos a Francis Bacon a esta clase, es preguntarnos en qué momento uno puede decir que se han alcanzado niveles de aprendizaje significativos. Se construyen conocimientos relativamente estables en el tiempo. Es decir, ¿cómo lo hago para que mi comprensión lectora no quede solamente en la esfera de lo local? ¿Cuántos libros ustedes leyeron de los cuales no recuerdan nada? Pero nada. Hay un adagio que no les puedo decir si es cierto o no, nunca lo he corroborado, no sé dónde sale, pero que da vueltas por internet cada cierto tiempo, que es que uno retiene aproximadamente el 10% de lo que lee, el 20% de lo que... no, como el 10% de lo que uno ve, el 20% de lo que uno lee, y así sucesivamente hasta que llegamos a que uno recuerda el 90% de lo que uno aplica. No sé si es cierto o no, y no sé si le podemos asignar esos porcentajes, pero lo que sí es cierto es que una cosa es leer y comprender, y otra cosa es leer, comprender y aplicar. Si nosotros aplicamos, obviamente el aprendizaje va a ser mucho más estable en el tiempo. O sea, eso no hay ni siquiera que pensarlo. ¿Ya? Entonces, incluso ustedes, si se dan cuenta, tienen libros que ustedes recuerdan especialmente. Yo la verdad es que no recuerdo nada de lo que leí en básica y media, solamente me acuerdo de Metro 2033, por alguna razón, porque te tiene que haber gustado mucho, porque resonó, porque se conectó con conocimientos previos que tú tenías. Pero, por ejemplo, hablar de un libro hace que eso se vaya quedando de manera estable. Por ejemplo, hay un libro que no sé si ustedes leyeron, que a mí me encantó, yo lo leí en primero medio, que se llama Cruzada en Jeans, que es la historia de un niño holandés que vuelve en el tiempo, me encantan las historias de viaje en el tiempo, a el siglo XIII, si no me equivoco, y que ha instalado en mitad de la cruzada de niños, que es una figura relativamente histórica, medio mitológica, medio histórica, después de la Tercera Cruzada. La Iglesia habría favorecido el tránsito de niños desde Europa hacia Tierra Santa, porque la idea era que la pureza de los niños, la inocencia de los niños, iba a hacer a los sarracenos de poner las armas. Es decir, iba a hacer que los árabes abandonaran Tierra Santa porque iban a reconocer el poder de la inocencia de los niños. Que al final resultó ser todo un tongo. Nunca llegaron los niños a Tierra Santa, sino que fueron vendidos como esclavos en el sur de Italia. Y fueron embarcados en barcos que los llevaron al norte de África, donde desaparecieron, se les perdió la pista. Y es relativamente histórica, les decía, porque efectivamente ocurrió. Algunas no eran solamente niños los que andaban en esa cruzada, había también adultos, pero si ustedes lo imaginan, lo piensan bien, fue algo patológico, absolutamente patológico, explicado únicamente por la concepción de mundo de la Edad Media. Y obviamente ocurrieron horripilancias dentro de ese viaje, tanto durante como después del viaje. Y en la historia, en este libro, este niño llega a mitad de la cruzada de los niños y trata de detenerla con el conocimiento que tiene de ser un poblador del siglo XX, pero obviamente no puede revelar su origen, porque ¿quién te va a creer que viajas en el tiempo? Y hay cosas puntuales que yo recuerdo de ese libro. He hablado de ese libro muchas veces a lo largo de mi vida y por lo tanto tengo incluso la trama más o menos clara dentro de mi mente. La puse dentro de las recomendaciones de libros para leer, así que si ustedes lo quisieran leer, yo creo que es buena lectura. En el caso de lo que aprenden en la universidad, es decir, este texto que ustedes luego utilizaron en su seminario de investigación y que luego utilizaron en la práctica, nunca más se les va a olvidar. Así que por lo tanto, la respuesta a la pregunta que hace Francis Bacon va a depender de distintos factores, particularmente de cómo la información, cómo el lector lleva la información textual a contextos nuevos. La transferencia y la transformación son esenciales para generar aprendizaje significativo y para generar conocimientos estables. Si ustedes no transfieren el conocimiento, no lo transforman, ahí va a quedar como letra muerta para la prueba y se acabó, fin. Y después en la práctica les van a decir, entonces lo que hay que hacer acá
es una desensibilización sistemática. ¿Y qué es una desensibilización sistemática? Pues si lo vemos en primer año, ¿de acuerdo? De hecho, Alejandro lo mencionó, luego lo explicaron cuando estábamos en segundo, hicimos un trabajo, no me acuerdo de nada, porque nunca lo aplicaste, pero ahora viene el momento. Ahí es donde viene el momento de la transferencia y la transformación. Y estos van a depender de los objetivos funcionales y los del lector. ¿Qué son los objetivos funcionales? No sé si lo recuerdan, quienes vieron la clase asincrónicamente. ¿Lo recuerdan o no lo recuerdan? La diferencia es que los objetivos del lector son internos. Del lector. Leo para entretenerme, leo para pasar el rato, leo para informarme, leo porque tengo que leer. Y los objetivos funcionales son los externos al lector. Por ejemplo, lean este texto. Por ejemplo, el semestre pasado nosotros hicimos un ejercicio de retención de información y por sobre todo un ejercicio metanémico. Analice usted el funcionamiento de su memoria, leyendo este texto. ¿Se acuerdan de la descripción de la teoría del desarrollo psicosocial de Erik Erikson? Que era un texto en donde se hablaba de los 8 conflictos progresivos que se dan en la vida del individuo. Y las instrucciones eran, lea esto, estúdielo, luego vamos a dejar pasar un rato y luego va a haber una prueba. Esos son objetivos funcionales. Yo lo leo, yo no escogí leer esto. Puede que me entretenga el tema, pero la instrucción es, lea esto para retener porque después va a haber prueba. Y va a haber una prueba ahora dentro de un rato más. En este caso no me acuerdo si nosotros lo hicimos dentro de una pausa o de un día para el otro. Es muy distinto decir, va a haber prueba en media hora más que decir, lea esto y va a haber prueba en 2 días más. Ahí los objetivos funcionales son distintos. En un caso, por un lado, en el primer escenario, hay que retener por poco tiempo, en el segundo hay que retener por mucho. ¿Ya? Así que ahí es donde tenemos muy buen ejemplo de objetivos funcionales. Hay que leer este texto para la prueba. Y no es lo mismo leer, por ejemplo, Capitalismus en el colegio, y va a haber prueba del lenguaje, que Capitalismus en la universidad, y va a haber prueba de fundamentos socioculturales. Los objetivos cambian. Y eso es lo que hace la diferencia. Eso es lo que hace la diferencia. Es decir, entender los objetivos funcionales es crucial. ¿Para qué estoy leyendo este texto? ¿Por qué me hacen leer este texto? Y pasa, por ejemplo, yo todavía me acuerdo que una vez, todos en psicología social, nos hicieron leer como 3 capítulos de un libro de psicología social que versaban principalmente acerca de actitudes y persuasión. Y cuando vino la prueba, ninguna pregunta estuvo referida al texto, ninguna. Entonces nosotros fuimos y le alegamos al profe, ¿pero por qué nos hizo leer esto si luego no lo evalúa? Yo nunca les hice leer el texto para que ustedes se lo aprendieran y luego respondieran preguntas del texto. La idea del texto era que fuera orientador y que les permitiera a ustedes construir la respuesta a lo que se les está preguntando, que es más elaborado. Es decir, yo no quiero medir si es que ustedes recuerdan o no recuerdan el texto, si lo comprendieron o no. Yo lo que quiero evaluar es que ustedes sean capaces de movilizar ese conocimiento para analizar situaciones de la realidad. Y ahí entendimos. ¿Qué fue lo que pasó? Habíamos entendido mal los objetivos funcionales, porque asumimos, como buenos estudiantes de segundo año, que todos los textos en la universidad se daban poco menos que para hacer luego evaluaciones de comprensión de lectura. La comprensión de lectura es la primera parte, ¿ya? La segunda parte es la aplicación. Entonces, lo relevante es preguntarse, bueno, ¿qué implica la comprensión lectora? La comprensión lectora, claro, implica moverse en estas 3 esferas, la esfera local, la esfera global y la esfera del aprendizaje y la aplicación. Pero eso se refiere al mundo. Dentro del sujeto hay 4 niveles que hay que ir traspasando. Sí, que hay que ir pasando. Y estos niveles son, en primer lugar, el nivel literal, que es el nivel de lo que dice el texto. Luego tenemos el nivel inductivo, que el texto original, en el modelo original de la Universidad de Valparaíso se habla de nivel inferencial, pero a mí me carga ese término. Ya les voy a decir por qué. Yo prefiero hablar de nivel inductivo. Luego viene el nivel crítico y finalmente el nivel creativo. El inductivo hace referencia a hacer inducciones, es decir,
a generar hipótesis que van a ser sometidas a comprobación más adelante y que agregan información que no está contenida en el texto. Por ejemplo, el sheriff buscó en la casa de los Williams, luego buscó en la casa de los O'Larry, luego buscó en la casa de los Mitchelson, luego buscó en la casa de los Stapleton, y luego buscó en la casa de los Smith. Yo lo podría llevar a una inferencia, que es, el sheriff buscó en 5 casas. Omití los apellidos de las familias. Porque no es tan relevante quizás. Quizás estoy perdiendo información importante, pero yo decidí omitir los nombres de las familias. No creo que sea relevante. Pero lo que sí, yo agrego información que sí está contenida en el texto. No, el texto no utilizó la palabra 5, pero sí mencionó 5 casas y yo por lo tanto puedo resumir eso en 5 casas. Eso es una inferencia literal. Ahora, Chloe, por interno, hace una inferencia que no es literal. Porque Chloe dice, y no encontró nada en 4 de esas casas. ¿Y por qué digo que no es literal? Porque no está contenido en el texto. Chloe hace una asunción causal. Si él buscó en una casa, y luego buscó en otra, y luego en otra, y luego en otra, si se fue moviendo de una casa a otra, es porque no encontró nada en la precedente. Por lo tanto, si buscó en 5 casas, sé que no encontró nada en 4 de ellas. No sé si en la quinta encontró algo o no. Ahora, yo creo que esa asunción es arriesgada, porque perfectamente podría ser que el sheriff hubiese encontrado en la primera casa un aro, que no corresponde al aro de la víctima, pero es un aro que nadie sabe de dónde salió. Con el aro no ha resuelto el crimen, por lo tanto quizás sea relevante buscar en la siguiente casa. Así que por eso no necesariamente no encontró nada en las casas precedentes. Pero como quiera que sea, decir, el sheriff buscó en 5 casas y no encontró nada en las 4 primeras, es hacer una inducción. ¿Y qué es una inducción? Es una figura de razonamiento en donde la conclusión es probable, no segura. Por ejemplo, yo estoy acusado de asesinato y presento en el juicio mi pasaporte que indica que yo salí de Chile 3 días antes del asesinato y volví 7 días después del asesinato. Y además, una filmación de una cámara de seguridad de un hotel en República Dominicana, en donde yo aparezco claramente ahí el día mismo del asesinato. Es decir, yo acabo de demostrar que el día del asesinato yo estaba en República Dominicana. Por lo tanto, dice mi abogado, mi cliente no puede ser el asesino. Eso es una deducción. ¿Por qué? Porque está basado en información que es clarísima. Una persona no puede estar en 2 lugares al mismo tiempo. Y acabo de demostrar que mi cliente no estuvo en la zona del asesinato, no estuvo en el lugar del asesinato, ni siquiera en el país donde se cometió el asesinato en el momento en el que este se ejecutó. Conclusión absolutamente segura e inarreglable, mi cliente no pudo haber sido el asesino. Eso es deducción, porque se basa en información clara y no hay otra opción. No sé si a alguien se le ocurre interpretarlo de otra manera que no sea mágica. No, es que el cliente puede haber, y asumiendo que las pruebas son reales, que no está falsificado no están falsificados los sellos del pasaporte y que la filmación no es falsa. La víctima murió de 117 puñaladas. Me preguntan por ahí, ¿de qué murió la víctima? De 117 puñaladas. Porque efectivamente, si hubiese muerto por un veneno lento, claro, podría haber sido yo. Pero no, fue una muerte violenta. ¿Ya? Ese es el tema. Matías dice, pueden haber sido sicarios que yo contraté. Absolutamente sí. Pero de lo que a mí se me está acusando es del asesinato material, de haber sido el causante material del asesinato, de haber sido yo el que enterró el cuchillo. Eso no puede haber sido. Eso no puede haber sido. Después, la fiscalía puede pasar a otra hipótesis, que es que yo pagué para que mataran al sujeto. La figura es distinta, la pena es distinta, pero por lo menos las deducciones, yo no pude haber matado al imputado. Y no murió envenenado por ricino. Murió, que el ricino es un veneno lento.
De hecho, el resino incluso es era un componente médico de algunos jarabes que se daban antes. Es como un poco lo que pasa con el arsénico. El arsénico también tiene incluso ciertas funciones biológicas, pero en exceso produce la muerte. Como quiera que sea, eso es una deducción. Y una inducción es una conclusión que es solo probable y que se basa en información que puede que sea cierta, pero que per se no obliga a nada. Y por ejemplo, yo voy a almorzar a un restaurante y la comida es excelente. Al segundo día voy al mismo restaurante y la comida también es excelente. Tercer día voy al restaurante y la comida es excelente. ¿Qué intuyo yo que va a pasar el cuarto día cuando vaya ya a almorzar? ¿Cómo creo yo que va a ser la comida? Exacto, como dice Matías, que la comida será excelente. ¿Es seguro? ¿Es inapelable? No, no estoy No. seguro, pero existe alta probabilidad de que sea seguro, porque ya pasó antes, puede pasar de nuevo. Exacto, o sea, al final la historia y las tendencias, la historia marca tendencias, y, en general, por eso nosotros salimos a la calle todos los días, porque todos los días anteriores no nos ha pasado nada. O sea, a mí, todos los días yo salgo a la calle, y hay un perro que intenta morderme, el cuarto día no voy a querer salir a la calle, porque voy a intuir que el perro va a aparecer y va a querer morderme, pero no es seguro, siempre algo puede cambiar. Y esa es la diferencia entre la deducción y la inducción. En la inducción la conclusión es solo probable, porque se basa en un conteo estadístico, en información cuyo valor de verdad es incierto, por distintos motivos, pero eso es una inducción. Y por eso no me gusta hablar de una inferencia en el nivel inferencial. Por eso yo prefiero hablar de nivel inductivo o inferencia inductiva. Y luego está el nivel crítico, que el nivel crítico tiene que ver con hacer una apreciación de la información. Esto es bueno, esto es malo, esto es bello, esto es feo, esto es conveniente, es inconveniente. Y puede pasar, por ejemplo, que yo estoy leyendo un texto y que yo el texto lo comprendo, lo encuentro pésimo o estoy absolutamente en desacuerdo con lo que dice el texto. Pero eso es harina de otro costal. Una cosa es ser capaz de extraer la información literal que tiene, otra cosa es capaz de hacer inferencias inductivas que luego se cumplen, y otra cosa es ser capaz de hacer una apreciación del texto. Y el nivel creativo ya es ser capaz de generar información, como por ejemplo en una investigación. ¿Ya? Así que de eso se trata básicamente la clase. Luego lo que viene a continuación son una serie de ejercicios que yo los invito a hacer, principalmente en torno al nivel literal, al nivel inductivo y al nivel crítico. Si no han visto la clase asincrónica, este es el momento de hacerlo. Yo lo que abordé fueron las primeras diapositivas, lo que viene ahora son los ejercicios. ¿Ya? Y lo que ustedes tienen que hacer ya esta semana es responder la guía número 1. Es así que es con nota y que se entrega el martes. ¿La revisaron ya? No todavía. Ya. Yo le he hecho un ¿Y de qué se trata la guía de lectura? La guía de lectura se trata de responder preguntas acerca de esos tres niveles. El nivel literal, el nivel inductivo y el nivel crítico. El nivel creativo no, porque es más difícil. En el nivel creativo ustedes tendrán que crear algo y eso significaría escribir y no escribir solamente un par de frases. No tenemos la capacidad material nosotros para corregir eso, así que nos vamos a quedar en esos tres niveles. ¿Ya? Para cada nivel, lo que ustedes tienen que hacer es, uno, identificar la inferencia correcta, luego explicar por qué esa inferencia corresponde a ese nivel y no a otro, y luego hacer ustedes generar una inferencia y explicar por qué la inferencia que ustedes generaron corresponde al nivel correspondiente, valga la redundancia. Eso es lo que tienen que hacer. ¿Ya? Así que bien, me gustaría preguntarles si hay alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta, lo visto hasta acá. Ya. Chloe, por interno, me plantea una pregunta que creo que es súper pertinente. Una pregunta sobre el ensayo con fundamentos epistemológicos. Hasta ahora lo que hemos hecho en otros trabajos con mi grupo es que solemos escribir todos y todas, pero al final uno pasa revisando y cambiando palabras para que no parezca que escribimos muchas personas. O sea, para que parezca que escribimos muchas personas. ¿Podemos hacer eso? Sí, pueden hacerlo, porque no era la verdad. A ver,
yo no tengo cómo saber exactamente si la persona que escribe o la persona que hizo cambios en donde estuvo procesando información o alguien le estaba dictando, pone esto, pone esto, pone esto otro. Todo se puede falsear. Pero sí yo voy a entender que quien estuvo metido en el texto le dedicó tiempo al texto. Y eso es lo importante. ¿Ya? Esa es la estrategia que tenemos para discriminar quién aportó de quién no aportó. Pero lo importante es que se note que están esos cambios ahí. Y también voy a entender que no son recursos solamente estéticos y que la persona no pasó solamente cambiando comas, sino que efectivamente los cambios que fue haciendo fueron cambios de contenido. Ya. Así que eso respecto del ensayo. ¿Ya? Para el resto parece ser, muchas gracias, Chloe, muchas gracias, Sara. Respecto del resto, bueno, ustedes pueden ir haciendo las preguntas del caso en la medida en que vayamos pasando la semana. Pueden escribirme mi correo, voy a tratar de responder lo antes posible, pero generalmente yo respondo más bien en la noche porque es el momento en el que tengo la tranquilidad de sentarme frente al computador sin amenazas de demonios infantiles que escucha uno por ahí que parece que quiere entrar. Así que para que no vean ustedes la erupción en la oficina, vamos a ir terminando. Nos vemos todos y todas, que estén muy bien. Escríbanme mi correo y en principio nos estamos viendo la próxima semana. No se olviden de subir la guía hasta el día martes. Que estén muy bien, chicos y chicas. Chao, profe. Chao, profe, que esté Chao, bien. profe, que esté bien. Chao.